Entramos al segundo bloque de la presente edición del Puente. Hace algunas ediciones atrás ustedes recordarán que hablamos sobre la praxis vertebral, que era una técnica sobre la columna vertebral que provenía del Tíbet y que estaba llegando a nuestra región a través de distintos especialistas. Y con uno de ellos habíamos tenido la oportunidad de dialogar con el licenciado Enrique Iglesias, quien hoy está nuevamente en nuestros estudios, esta vez con la posibilidad de mostrar algo en forma práctica. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por estar de nuevo con nosotros. No, por favor, es un gusto para mí y te agradezco la posibilidad que me das de transmitir este método que estamos empeñados en difundir en todos los lugares donde sea requerido. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de ver el otro programa donde vos explicaste en teoría qué consiste praxis vertebral. Bueno, praxis vertebral es un método, como vos dijiste, milenario, originario del Tíbet. Es un método de manipulación o de movilización de columna vertebral que intenta realizar una descompresión y una alineación de todos los elementos vertebrales para de esa manera liberar los nervios que atraviesan la columna, que son los responsables de la aparición de los distintos síntomas que pueden tener relación con ella. Ustedes saben que la columna está dividida en distintas zonas, pero funcionalmente la columna es un solo elemento, trabaja en conjunto, tal es así que cualquier movimiento que uno realice a nivel de la columna cervical requiere de una adaptación en el resto de la columna. Por lo tanto, es un método que abarca toda la columna, no se trabaja por sectores, sino que en cada sesión se moviliza la columna en su conjunto, desde la zona cervical, o sea, desde la base del occipital hasta el sacro, y teniendo en cuenta los síntomas de cada paciente, se trabaja también sobre otras zonas corporales, como para aliviar toda la totalidad de los síntomas que presente el paciente. Es decir, no es me duele acá y trabajamos acá, sino que la idea es armonizar a toda la persona en su conjunto. Exactamente. Nosotros consideramos que es un método holístico porque trata la integralidad del organismo, ya que la columna, como decíamos en la edición anterior, es un eje de movimiento, un eje anatómico, un eje fisiológico, un eje neurológico y también un eje energético. A partir de todos estos puntos de vista, nosotros creemos que tratando la columna, tratamos de, como vos decís, armonizar todo el organismo. Y si bien el paciente puede manifestar síntomas locales, nosotros tratamos de que ese síntoma local, relacionarlo con la columna, mejorar su funcionamiento y a partir de ahí sí que se den las condiciones para que el paciente tenga una evolución positiva. Me da la impresión cuando vos hablas de la columna como un eje dentro del cuerpo, y esto lo hablo hasta por experiencia personal, uno llega al, en este caso especialista de columna, como último momento, digamos, como última instancia, es decir, ¿no tendría alguna desviación de la columna? ¿No me estará pasando algo por ahí? Antes, en realidad se tendría que comenzar al revés, ¿verdad? Bueno, sí, lamentablemente el tipo de medicina que hemos tenido, que es inclusive el tipo de formación que se produce en las facultades, genera un criterio muy localista para los problemas, ya sean problemas articulares, problemas musculares, inclusive problemas orgánicos. O sea, se identifica un dolor determinado y se toman todas las medidas necesarias como para evaluar esa zona, a ver cuáles son los motivos que generan ese dolor. Y muchas veces no se encuentran, inclusive se llegan a hacer cirugías denominadas exploratorias, porque los métodos tradicionales de investigación no descubren ninguna causa que justifique el dolor. Lamentablemente, ya te digo, se llega a hacer este tipo de cirugías exploratorias sin tener en cuenta la posibilidad de que se vea o esté afectada la columna, que es la generadora, la receptora de todos los estímulos nerviosos, ya sean denominados aferentes o eferentes, o sea, estímulos que parten de la columna y estímulos que vuelven de la columna en dirección al cerebro, que pueden dar lugar a fenómenos que originen no solamente trastornos dolorosos, sino trastornos de movilidad, debilidad, anestesia en distintas zonas del cuerpo. Entonces, yo creo que sí, tendría que ser un elemento primordial, un criterio primordial de tratamiento, el verificar el buen estado de la columna ante cualquier fenómeno al que no se le encuentre una explicación inmediatamente por algún estudio local, ¿no es cierto? Inclusive de la niñez, yo imagino que si uno tiene ya una mala postura o su columna por X motivo está desviada, todo el resto del cuerpo comienza a tratar de buscar un equilibrio que no es el adecuado, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El organismo tiene determinadas pautas
que necesariamente tiene que cumplir, como por ejemplo la horizontalidad de la mirada, ¿no es cierto? A partir de esa premisa, el cuerpo va organizando toda su estructura para mantener la mirada lo más horizontal posible. Si hay algún tipo de defecto postural que afecta la horizontalidad de la mirada, necesariamente va a tener que haber una compensación para que ese parámetro quede lo más normal posible. No sé si soy claro en la explicación. Por ejemplo, si vos tenés el hábito de estar sentado inclinado hacia un costado, necesariamente vas a tener que equilibrar la cabeza hacia el otro lado para que tu vista se mantenga horizontal. Y eso te va a producir tensiones en el cuello. Exactamente, eso va generando tensiones, inicialmente tensiones ligamentosas, tensiones musculares, y en la medida que se prolonga en el tiempo, va generando compresiones articulares que dan lugar a la inflamación de tejido nervioso con el consiguiente aumento de las tensiones musculares. Y uno no se da cuenta porque cree que su postura está bien o su columna está bien, ¿verdad? Pero Sí, cuando hacemos un análisis más minucioso... Exactamente, lamentablemente los hábitos posturales son muy individuales, no hay parámetros fijos, ¿no es cierto? Si bien hay un estándar de postura, digamos, cada uno organiza su postura de acuerdo a una imagen mental, a su aparato sensitivo, a sus tensiones musculares, y a partir de ahí va organizando la postura que le genera una cierta comodidad. Pero no siempre la postura cómoda es la postura adecuada. Más allá de la cuestión física que esto puede producir, como pinzamientos de nervios, músculos que tienen una tensión mucho más de la que deberían tener, ¿qué otras cuestiones genera una mala posición de la columna? Bueno, la mala posición de la columna puede originar trastornos a nivel funcional en los órganos, ¿no es cierto? La zona que más está relacionada con este tipo de problemas es la columna dorsal, porque es la columna que es menos, la zona de la columna que es menos adaptable, por la rigidez que le implica el hecho de tener la parrilla costal. Esto hace que las vértebras dorsales tengan la menor movilidad. Entonces, cualquier alteración de la postura a nivel de la columna dorsal puede originar compresiones que den lugar al mal funcionamiento de los nervios, y ese mal funcionamiento de los nervios puede dar lugar a síntomas como, por ejemplo, tendencia a las alteraciones del ritmo cardíaco, tendencia a la sensibilidad excesiva en los nervios que regulan el funcionamiento de los bronquios, con lo cual puede dar una cierta predisposición a las enfermedades bronquiales, a las bronquitis o al asma en algunos determinados casos, ¿no es cierto? Y en el caso de mucha gente que se queja de dolores de cabeza, ¿también tiene mucho que ver con la posición de la cervical en este caso? Sí, habitualmente hay estudios que determinan que hay un alto porcentaje de los dolores de cabeza que tienen lugar por la falta de alineación, por la compresión o por la tensión que se manifiesta a nivel de las vértebras cervicales. Eso produce generalmente la conocida migraña, que el término viene de la hemicrania, porque es muy habitual que abarque una zona de la cabeza, una mitad de la cabeza, sea el lado derecho o el lado izquierdo, por compresión de los nervios cervicales altos, provoca una irradiación a la mitad de la cabeza, que puede llegar hasta la frente, inclusive hasta el ojo, y dan neuralgias importantes. Mareos también. Inclusive puede ir acompañada de mareos. Y te decía, son neuralgias muy agudas que en algunos casos llegan a incapacitar bastante al paciente con una fotosensibilidad importante, o sea, pacientes que no resisten la luz, que se tienen que quedar quietos en lugares oscuros porque tienen migrañas de este tipo tan severas. Siendo esta una técnica tan milenaria que proviene del Tíbet, ¿tiene en cuenta las variables que ha generado nuestra época, nuestro modernismo, el adaptarnos a una mala postura frente a la computadora, frente al televisor? Básicamente, como yo te decía al principio, hay pautas posturales que la columna tiene que respetar. Nosotros nos regimos por esas pautas y tratamos de incorporar al paciente nuevas actitudes, cambios posturales, ejercicios que favorezcan esa mecánica postural nueva y que lo lleven a vivir una vida con menor tensión dentro de las posibilidades que le permiten sus actividades, ¿no es cierto? O sea, es terrible, perdona, a veces yo entro a la oficina y veo a todos encaramados hacia la computadora, porque uno tiende a irse hacia la computadora y genera toda una curvatura, claro, actualmente una hay tensión en el cuello. Exacto, actualmente hay una ciencia que se denomina ergonomía, que trata de adaptar todo el entorno laboral para que
el cuerpo esté en una mejor ubicación. Pero esto necesariamente tiene que ir acompañado de una concientización, una toma de conciencia muy profunda del paciente o de la persona, porque el paciente no está siempre en su ámbito laboral. Y de nada le sirve estar 8 horas bien ubicado, gracias a que tiene una buena silla, un buen apoyabrazos, a que la altura de la pantalla es la adecuada, si después va a estar 2 o 3 horas en una postura totalmente inadecuada. Entonces, nosotros tratamos justamente de influir en eso, o sea, de darle pautas posturales, de darle accesorios que lo pueden ayudar al paciente a mantener una postura más adecuada, pero sobre todo de que tome conciencia de que su postura es fundamental para mejorar su estado actual y para prevenir todavía males futuros. Voy un poquito más allá. ¿Algún problema psicológico que pueda estar derivado de una mala postura de la columna? Necesariamente cualquier dolor que tiende a hacerse crónico genera una alteración del ánimo y puede ir acompañado de trastornos psicológicos cuando es un dolor digamos muy agudo, muy intenso o que se prolonga demasiado tiempo. Entonces necesariamente el paciente que tiene estas características puede tender a la depresión, puede tender a la irritabilidad. Así que sí, son fenómenos que pueden acompañar a pacientes que tienen dolencias de columna. Enrique, la vez anterior cuando viniste, yo había dicho, podemos tener una demostración práctica